Hola, Romy. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Profesor, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Vale, vale. Bueno, que esperar más gente. Sí. Romy, ¿tú te acuerdas? Perdón. Ajá, adelante. No, disculpa. Dale. Digo, No, le Claudia. preguntaba a Romy si se acuerda dónde nos quedamos en la última clase. ¿Te acuerdas más o menos? Dijiste que ibas a hablar algo más sobre el movimiento antropófago. Ok, Y, falta mucho. Ajá. Apenas habíamos comenzado. Pero Ajá. una nada del antropófago. Una nada. Bueno, poco, quiero decir. Dale, no importa. No, es para saber más o menos dónde comienzo, pero igual cuando comencemos yo hago un pequeño resumen y retomamos. Hola, Hola, ¿cómo estás, profesor? ¿cómo está Claudine? Bien. Por ahí ya ¿Estás en salió París? el curso. No, yo estoy aquí en Venezuela. Aquí mira el trópico. Ah, Mire mi trópico venezolano. con ese nombre, Claudine Canal. Puro nombre, puro nombre. puro abuelo que Bueno, chévere. ese se vino y quedó aquí, que no quería saber nada de París. Ese lo que le gustaba era mi abuela. Bueno. Y todo aquí el trópico enamorado. Se no quiso saber, no se fue más. Claro, todos esos franchutes o alemanes que se vienen para acá, después ya no quieren abandonar el trópico. No. Y esas negras buenotas de la playa. Los alemanes también. Ah, Los bueno, los alemanes y los italianos. italianos. Sí, el que se va es porque lo botan del país, el que lo sacan las circunstancias, como ha ocurrido con algunos amigos míos que vivían felices acá y bueno, tuvieron que volver para sus países. Bueno, sí, las circunstancias. Sí, las circunstancias. Sí. Rafael, por ahí ya salió el curso de Benjamin. Sí. Anotadísima para ese curso hermoso. Que yo vi Chévere. contigo en la clase de Benjamin para del diplomado. No sé si te acuerdas. Claro. Sí. Sí, bueno, no me acuerdo de tu cara, pero no sé si te vi aquella vez o no las vi. Sí, Sí, que nos diste ok. nada más la clase de suplencia de De Sandra. Sandra. Ajá. Pero para que sepa que, bueno, ya me vas a tener también como alumna. Qué doble. chévere. Pero no decepcionarte. Para nada, porque ya me Te diste vas a ese estar abreboca. decepcionando. No, y aparte nos dio el abreboca ya. O sea, ya. Además, Benjamin es su eje. No, una maravilla, una maravilla. Mira, Rafael, tú sabes que en la otra clase yo te dije algo sobre lo de Orozco, creo que era, que me quedé loca, porque de verdad después lo que pasa es que no es Giotto, porque no lo logro encontrar, pero tengo la imagen. Y es un tema de planos y de construcción, que Sí. antes era una iconografía religiosa y que se me impresionó en el abrazo del campesino y el obrero, porque es la misma construcción, el paisaje, cómo está la perspectiva. De verdad que a lo mejor es una locura mía, pero lo menciono No. porque me llamó mucho la atención y cuando dijiste lo de la formación en Italia, incluso viendo los otros cuadros, que es Exacto. magnífico, hay un tema de composición y perspectiva y tal que con las distancias del caso. No, además la técnica del fresco que él aprendió en Italia, que todos esos muros de la Secretaría de Educación Pública están hechos al fresco. Claro, Y él, bueno, él aprendió esa técnica ya. Y bueno,
las cosas que recuerdo de Frangélico también eran frescos, ¿no? La mayoría. O Bueno, sea, yo me sí. puse a revisar porque de verdad me vino como la imagen. Dije, coño, que serán cosas mías, pero No, pero sí y hay en resonancia. Frangélico y en Frágil Giotto, Polino, era Giotto Giotto, me también. pareció que era Sí, Giotto, pero no lo sé. sí, sí. Yo voy Sí, a hay hacer, muchos, en algún momento lo voy a encontrar, lo voy a claro. mandar dentro de unos años. Ay, cónchale, pero que no tantos. No tanto. Bueno, si quieres le da entrada a la gente, yo no sé cuántos somos, pero No, ya somos solamente, o sea, somos 4 alumnas. ok. Y Mentira, somos en general, ¿cuántos? sí, somos 4 alumnas, somos 9. Porque hay Ok, una persona que faltan. solo lo ve diferido. Ok, bueno, Lo tú decides avisé cuándo por el chat, son. pero si te parece, ya que de verdad la clase anterior tuvimos un problema, pues si quieres, si Mm, ustedes están de acuerdo, pues que los demás se vayan bueno, sí, ya incorporando. yo les advierto que tengo muy poco saldo en mi whiteboard y espero que nos alcance lo que hay allí, la carga para que demos la clase, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez. Está ya grabándose ya. ¿No? ¿Qué pasó aquí? Ya, espérense, que algo pasó aquí. Mm. Pues, están viendo, a ver, están viendo la presentación. Sí, Ok, perfecto. Sí. Bueno, fíjense, habíamos comenzado a explorar un poco lo que ha sido la llamada Semana del Arte Moderno de 1922 en Sao Paulo, que bueno, es un caso emblemático también del desarrollo de la vanguardia, de las primeras manifestaciones de la vanguardia en el siglo XX latinoamericano, años 20. Y bueno, quizás muchos de ellos, de los participantes en el movimiento, en esa semana que, bueno, como lo dijimos en la clase anterior, fue una semana de muchas actividades de carácter cultural, exposiciones, recitales, danzas, intervenciones de calle, etcétera, etcétera. Hubo, digamos, un antecedente importante que ellos mismos reconocen, que es la llegada a Brasil, a Sao Paulo, después de muchos años afuera, de la pintora Anita Malfatti, que regresa al año 16, después de haber vivido mucho tiempo en Europa, bastante tiempo en Alemania, en Dresde, en Berlín y luego en Estados Unidos, en lugares en los que estuvo en contacto, bueno, con lo más reciente de la actividad vanguardista eh, anterior a la guerra y en la propia guerra, ¿verdad? Por una parte, estuvo muy en contacto con los miembros de los grupos expresionistas alemanes en los años 12 en adelante aproximadamente, la gente de Dresde precisamente, que es una de las cunas del expresionismo alemán, con el famoso grupo El Puente, y con la gente de digamos que la camada expresionista de Múnich, eh, el Jinete Azul. Ahí adquirió, bueno, buena parte de su experiencia como pintora y claro, obviamente en relación con el cubismo francés, vio exposiciones importantes del fauvismo y del cubismo en Alemania y luego fue a Estados Unidos, también entabló relación con Duchamp y otra gente que había emigrado durante la guerra a Estados Unidos, ¿verdad? Y luego regresa, bueno, a Sao Paulo. Aquí Anita Malfatti es un caso más, digamos, de eso que hemos llamado eh, el Gran Tour o el viaje
del artista latinoamericano a Europa, como fue el caso, ya vimos, de Diego Rivera, un periodo de formación en el exterior, y luego un retorno al lugar nativo, ¿verdad? Donde ocurre una especie de periodo de aclimatación y de reinserción del artista en su medio cultural, ¿verdad? Muchos de ellos vienen con una visión completamente europea del arte y quizás también habiendo perdido un poco las referencias de la cultura popular o de la cultura nacional de sus países. Le ocurre a Rivera, le va a ocurrir a Anita Malfatti y, como veremos, le va a ocurrir también a Tarsila do Amaral. Bueno, Anita Malfatti no forma parte realmente del movimiento modernista en el sentido estricto de la palabra. Es digamos, una antepasada, vamos a decir así, un antepasado de los muchachos que en el año 17 la respaldan cuando ella hace su primera exposición y bueno, y es repudiada por la crítica académica de la época, ¿no? Ella en un pequeño artículo que se llama precisamente 1917, como un recuerdo de esta experiencia, habla un poco de ese retorno de ella a Sao Paulo después de ese periplo europeo y norteamericano. De un día para otro me encuentro de nuevo en Sao Paulo. Regresé sin dudas, sin preocupaciones, en pleno idilio pictórico. Durante esos años de estudio había pintado simplemente impelida por el color. No lo hice, debo confesarlo, ni para iluminar la humanidad, ni para decorar las casas, ni siquiera para ser artista. No tuve preocupaciones de gloria, ni de fortuna, ni de provechosas oportunidades. Cuando vieron mis telas, todas las encontraron feas, dantescas y se pusieron muy tristes. No eran los santitos del colegio. Las guardé. Algunos periodistas me pidieron ver esas obras tan mal hechas y resolvieron que debía hacer una exposición. Así se hizo la primera exposición de arte moderno entre diciembre de 1917 y enero de 1918. Entonces esta confesión de Anita regresa a Sao Paulo, viene cargada con esta experiencia en la que, como ya lo dice en estas pequeñas memorias, lo que lo fascinó fue el trabajo con el color de los expresionistas alemanes, que eran herederos de alguna manera del fauvismo francés, ese estallido del color, ¿verdad?, que encontramos en Blamán con el Matisse de 1905. Todo eso lo experimentó ella en su pintura. Y bueno, era una muchacha de buena posición, que no hacía esa investigación sobre la pintura nueva en Europa y Estados Unidos, con un interés más allá del propio placer de investigar, de estar en contacto con los artistas y de crear, de pintar, ¿no? Entonces, por eso la idea de que es interesante que diga que no lo hizo para iluminar a la humanidad, ni para decorar las casas, ni siquiera para ser artista. Es decir, como apartándose un poco de la idea de que tuviese algún tipo de objetivo más allá, fuera del hecho mismo de pintar. Caso opuesto al de, bueno, la generalidad de los artistas de la vanguardia, que operan en un arte particular, pero siempre con la mirada puesta en los efectos que la propia actividad artística va a tener en el medio social, ¿verdad? Lo hemos visto ya con el muralismo mexicano, con los estridentistas, la necesidad de impactar el medio social, ¿verdad? Anita Malfatti todavía es una mujer que trabaja en su taller para sí misma, no está afiliada a ningún grupo, a ningún movimiento, por lo tanto, de alguna manera podría ser considerada una artista a la antigua, en el sentido de que para la perspectiva vanguardista es una mujer todavía que pinta en el taller, una mujer que, bueno, no está determinada
por una pulsión de participación pública, política en el medio social al que pertenece, ¿no? Es decir, ella expone sus telas, que incluso no confiaba demasiado en la calidad de su pintura, se consideraba casi una aficionada, a pesar de que tuvo esas grandes experiencias con artistas muy importantes afuera. Y bueno, la experiencia que tuvo, que al exponer las telas, como dice ella, las encontraron feas, dantescas, y se pusieron muy tristes sus amigos y todos los que la habían esperado cuando regresó de Europa, porque no era para nada la pintura convencional académica, sino, ya lo vamos a ver, una pintura bastante influenciada por el cubismo, pero que en líneas muy generales nos parece hoy, a la altura del tiempo, una pintura bastante convencional. Digamos, ni siquiera en el plano del cubismo podríamos decir que las obras de Anita Malfatti son revolucionarias o son, digamos, de vanguardias, lo que nos hace pensar un poco en la situación del mundo cultural brasilero en esa época, que reciben como un escándalo una pintura que para nosotros hoy en día no tiene nada de escandalosa, ¿verdad? Quizás un poquito por la temeridad y el arrebato del color, pero sin demasiada exageración, más arrebatados el color de los expresionistas de Dresde y mucho más arrebatado el color de los propios fauvistas como Blaman y compañía. En todo caso, el hecho de que se haya producido un escándalo con los cuadros de Anita Malfatti quiere decir, en algún sentido, que el medio social brasileño todavía estaba muy apegado a los cánones de la belleza, bueno, de la belleza convencional, que no habían avanzado más allá de la revolución del impresionismo, en pintura al menos. La exposición de Anita Malfatti recuerda a Emiliano di Cavalcanti mucho después, en los años 50, en sus memorias, Visión de mi vida, recuerda que la exposición de Malfatti en el 17 fue la revelación de algo más novedoso que el impresionismo. Emiliano de Cavalcanti sí es uno de los miembros del movimiento modernista del año 22. Y bueno, aquí confiesa que Anita, que llegó del exterior, nos mostró un modernismo, bueno, como el de Brecheret o Lazar Segel, que fueron otros artistas extranjeros que fueron a vivir a Brasil y trajeron consigo, bueno, la experiencia de Europa en ese momento crítico de la guerra, ¿verdad? De la guerra mundial en Europa. Y bueno, él dice que el modernismo que ellos trajeron es un modernismo que tiene la marca de la convivencia con París, Roma y Berlín. Y él dice, aquí crea distancia con respecto a Malfatti, dice, mi modernismo se coloreó con la anarquía cultural brasileña y si asimismo fallaba, poseía el don de nacer de los errores, la inexperiencia y el lirismo brasileños. Este deslinde que hace Cavalcanti, un modernista del grupo del año 22, que luego va a estar muy cerca de los firmantes del manifiesto Pau Brasil y posteriormente del manifiesto antropófago del año 28, crea una distancia con respecto a una figura como la de Malfatti, que trae sí importado de Europa las últimas tendencias del arte contemporáneo, pero le echa en cara de alguna manera que ella no ha tenido, digamos, el vínculo que su modernismo, el modernismo de Cavalcanti, quiere destacar y rescatar como un valor. Es decir, su modernismo está teñido, y fíjense cómo ellos emplean la palabra modernismo en el sentido de modernidad, arte moderno, ¿verdad? No en el sentido en que lo empleamos en Hispanoamérica, que está muy connotado el modernismo con un fenómeno muy particular de
de la cultura latinoamericana del fin del siglo XIX y principios del XX. Es una experimentación global en el caso de la poesía más que de la pintura, ¿verdad? Pero ese modernismo equivale a lo que de alguna manera están haciendo en México los muralistas mexicanos o los estridentistas. Es decir, un modernismo que aquí podríamos llamar vanguardismo. Su vanguardismo se coloreó con la anarquía cultural brasileña y si fallaba, por alguna razón, tenía el don de nacer de los errores, la inexperiencia y el lirismo brasileño. Es decir, que el impulso vanguardista del trabajo pictórico de Cavalcanti está teñido de nacionalidad, está teñido de brasileñidad. Y eso ya nos viene acompañando desde el principio, desde el rechazo temprano de nuestros artistas al futurismo, al decir, en palabras de Huidobro, que el futurismo ya había sido inventado en América, ¿verdad? Mucho antes de que el señor Marinetti lo expusiera, Urbi et Orbe desde Le Figaro 1909, y todas las respuestas que se dieron en América Latina inmediatamente frente al futurismo, una cierta posición de reticencia, de disponibilidad a abrirse a lo que el futurismo ofrecía como novedad, y al mismo tiempo reconocer que las necesidades culturales expresivas del campo cultural latinoamericano eran distintas o iban por otros caminos. Aquí Di Cavalcanti está marcando otra vez ese rasgo distintivo de nuestra vanguardia, en la cual somos cosmopolitas, nos tuteamos, vamos a decirlo así, con el discurso metropolitano, ¿verdad? De la gran metrópoli, sea Roma, sea París, sea Berlín, sea Nueva York, y ese contacto con el exterior está arraigado, afincado, traspasado por una afirmación de la identidad nacional, de los valores culturales propios. Entonces, es como si la vanguardia brasileña, como la vanguardia mexicana, intenta aclimatar el legado europeo y transformarlo, incorporándolo de manera creadora a sus propias necesidades expresivas culturales, ¿no? Esto ya lo está advirtiendo Emiliano Di Cavalcanti, y vamos a ver la diferencia que hay precisamente entre la pintura de Anita Malfatti y la pintura de Cavalcanti. Mario de Andrade, también en uno de los miembros fundadores del movimiento modernista, del manifiesto Poesía Pau Brasil y manifiesto Antropofagia, en 1942, un texto ya escrito en la distancia, dice: manifestándose especialmente a través del arte, pero salpicando también con violencia las costumbres sociales y políticas, el movimiento modernista fue el precursor, el preparador y en muchas partes el creador de un estado de espíritu nacional. Fíjense, ya lo hemos dicho otras veces, pero vale la pena reafirmarlo porque es una característica nuestra, mientras que la vanguardia europea en sus manifestaciones más radicales es anarquista y nihilista, en el caso del dadaísmo, y está peleada de manera abierta y declarada con cualquier síntoma de nacionalismo, patriotismo, cualquier tipo de alianza ideológica con un movimiento político, con alguna militancia que no sea la militancia del arte y en el arte, ¿verdad? En nuestro caso, es inevitable que los movimientos de vanguardia tengan un nivel mayor o menor de implicación social, implicación política, porque la situación de América Latina es completamente distinta a la de Europa. El resultado, uno de los efectos de la Primera Guerra Mundial es un trauma colectivo de la juventud europea, y
La Vanguardia es en buena medida una respuesta de ese trauma que ha afectado a la mayor parte de la juventud europea, que ha tenido que o participar en la guerra o verse afectado por las resonancias que en sus determinados países haya tenido esa guerra, aun cuando no hayan participado en ella. Y fíjense cómo la vanguardia aparece de manera contundente en Zúrich en 1916, en medio de un país que no está en guerra y en el cual han recalado, han confluido una cantidad de artistas que huyen de la guerra precisamente, que vienen de Alemania, que vienen de Francia, que vienen de Italia, que vienen de Rumania, de otras partes de Europa del Este, y ahí se congregan todos, ¿verdad? Se acumulan, y por eso es como un hervidero del cual va a surgir todas las líneas de acción y de impulsión de la vanguardia moderna, la vanguardia del siglo XX. Bueno, en nuestro caso no hemos tenido esa experiencia en la guerra, no venimos de una decepción colectiva frente al mundo de la civilización europea, venimos de otras consideraciones, ¿verdad? De un cuestionamiento del pasado colonial, de una necesidad de afirmación de la identidad nacional en cada uno de los países que hasta hace muy poco habían estado bajo el dominio metropolitano de los países dominantes, sean España, sean Portugal, en el caso de Brasil. Y bueno, nuestro modernismo, nuestra vanguardia se va a teñir de esa necesidad de afirmación de la propia identidad. Y ya lo está diciendo Andrade también. Es decir, nuestro arte moderno de vanguardia es el precursor y preparador en muchas partes de un estado de espíritu nacional. Entonces, la liazón nacionalismo-vanguardia es prácticamente latinoamericana. Y él dice, bueno, no otra cosa fue el movimiento modernista, del cual la Semana de Arte Moderno fue el vocero colectivo principal. Hay un mérito innegable en esto, si bien aquellos primeros modernistas cavernarios que nos reunimos alrededor de la pintora Anita Malfatti, es decir, cuando todavía no se había constituido el movimiento como tal, o los jóvenes que respaldan a Anita Malfatti cuando es cuestionada por la crítica oficial, estos muchachos del año 17, bueno, respaldaron a lo que Anita Malfatti representaba, más que a la propia Anita Malfatti. Es decir, lo que la pintura estaba haciendo en ese momento, los caminos que podría abrir a la mirada brasilera, lo que ella traía como experiencia. Y lo mismo el escultor Víctor Brecheret. Y bueno, se sirvieron de ello con esa herencia, ¿verdad? Como voceros de una fuerza universal y nacional mucho más compleja que nosotros. Dicen que ellos mismos como jóvenes no sabían en lo que estaban metidos y lo que estaban dinamizando al respaldar a Anita Malfatti frente al poder establecido de la cultura del establecimiento, ¿verdad? Entonces hay una fuerza fatal ahí oscura para él que se manifestaría inevitablemente, quisieran ellos o no. Es decir, que fueron como parte de un engranaje social, de un engranaje cultural que estaba clamando por una transformación del orden cultural y Anita Malfatti con su exposición va a catalizar una reacción que ya estaba en estado de latencia, vamos a decirlo así, y que se produce por ese catalizador. Educados en la plástica histórica, es decir, la gran tradición de la pintura, bueno, clásica desde Grecia en adelante, como una de las bellas artes, conociendo a lo sumo los nombres de los principales expresionistas, ignorando a Cézanne, que nos llevó a adherir incondicionalmente a la exposición de Malfatti,
que en plena guerra venía a mostrarnos cuadros expresionistas y cubistas. Parece absurdo, pero aquellos cuadros fueron la revelación. Y aislados por la crecida de escándalo que se había adueñado de la ciudad, nosotros, 3 o 4, delirábamos de éxtasis ante los cuadros que se llamaban El hombre en amarelo, La estudianta rusa, La mujer de cabellos verdes, y a ese mismo hombre en amarelo, de formas tan inéditas, entonces yo le dedicaba un soneto de forma parnasiana. Éramos así. Fíjense, este fragmento de Andrade, de Mario, el autor de Macunaíma, esa novela nacionalista de vanguardia que revoluciona la prosa narrativa en portugués, hay aquí, como en toda la modernidad y en toda la vanguardia latinoamericana, contradicciones. Contradicciones que se deben también a una situación de convivencia de varias instancias temporales al mismo tiempo. Esto suena redundante, pero es un hecho, ¿verdad? Que mientras ellos están apoyando la avanzada pictórica que trae Malfatti y se fascinan unos muchachos que no sabían siquiera quién era Cézanne en las escuelas de Bellas Artes, descubren de pronto a los herederos de Cézanne, que son los cubistas, ¿verdad? Y en cierta medida los expresionistas, en todo caso los fauvistas, ¿verdad? Bueno, eso nos pone en evidencia los límites de la amplitud cultural del espacio brasileño. Cuando Anita Malfatti en el 17 llega, que estos muchachos deliran de éxtasis ante cuadros que él ha citado y que vamos a ver inmediatamente, y que a nosotros no nos van a producir ningún éxtasis, ni mucho menos, porque ya estamos acostumbrados a la forma del cubismo, y este cubismo además es un cubismo muy, ¿cómo lo llamaríamos? Muy atenuado, muy sutil, mucho más figurativo que cualquier cubismo clásico en el sentido del cubismo analítico de Picasso y de Braque, ¿verdad? Aunque es un heredero de eso, pero es también una asimilación propia nuestra. Pero fíjense, lo que quería llamar la atención acerca de lo contradictorio y la superposición de planos, que mientras estos muchachos están fascinados por ese rasgo de modernidad que llega de Europa de la mano de Malfatti, al mismo tiempo Andrade escribe para homenajear a Anita Malfatti un soneto de forma parnasiana. Éramos así. Es decir, una contradicción de anacronismo, ¿verdad? Entre lo que ella trae, cubismo, expresionismo, influjo cesaniano, fauvismo y parnasianismo, que es la forma finisecular de la poesía que ya ha sido superada en Europa por la poesía de vanguardia, ¿verdad? En convivencia con el desarrollo del cubismo está la gran poesía experimental de Apollinaire, están los caligramas de Apollinaire, y anteriormente ya había aparecido la figura fundamental para la transformación de la poesía moderna en francés y mundial también, que es Stéphane Mallarmé. El parnasianismo había quedado ya atrás en los años 60 del siglo XIX. Aquí estamos hablando de unos muchachos en el siglo XX, los años casi en la década de los 20, que todavía escriben en estilo parnasiano, y además un soneto, que es una de las formas más rancias, por decirlo así, de la organización poética
por lo menos desde el siglo XVI en español. En Italia, ¿verdad? Nace el soneto en la época de Cavalcanti y compañía, y inmediatamente es Garcilaso y todos los poetas, los grandes poetas del siglo de oro, y la forma soneto se transmite a América. Bueno, recuerden los sonetos gongorinos de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, o los sonetos que se siguieron escribiendo en América Latina hasta el siglo XX. Sonetos de forma parnasiana los encontramos en todos nuestros modernistas. Entonces, que un muchacho emocionado por la pintura moderna para homenajear a Anita Malfatti, en vez de escribir un poema vanguardista, un poema donde se rompa la estructura de la rima, donde se hayan volado por los aires la forma, digamos, la horma, el molde ya trasnochado del soneto, y encima el espíritu parnasiano, que es un espíritu formalista, un espíritu de recuperación de ciertas posiciones clasicistas como reacción a los excesos del romanticismo. Bueno, hay una contradicción enorme entre esa pulsión de modernidad y ese anacronismo de la forma poética que elige el joven que le escribe un soneto parnasiano, Anita Malfatti. Y él mismo dice, éramos así. Ese éramos así es importante porque marca una manera de ser, un rasgo colectivo que yo me atrevo a generalizar en el caso de toda la vanguardia latinoamericana. Esas superposiciones que tienen que ver con nuestro pasado cultural mestizo, híbrido, ¿verdad? De superposiciones culturales distintas que nos hace, por una parte, permeables a esa multiplicidad simultánea. Rafael, perdona, Sí, ¿te puedo sí, preguntar algo? claro, por supuesto. ¿Este texto es escrito en ese momento o es a posteriores? Porque, Es a posteriori, es 20 claro, años después. 20 años éramos después. así, a mí también me suena un poquito como un perdón, ¿no? Como a un, oye, que Sí, sí. ¿no? Como hasta tímidamente decir, bueno, es que no sabíamos lo de lo que estábamos hablando y mira lo que le dediqué, ¿no? O sea, no sé. Exacto. Si Sí, es un poco por eso. ahí. Son unas memorias, son recuerdos de Mario D'Andrade 20 años después de la Semana de Arte Moderno. Está recordando lo que fue para ellos de muchachos la llegada de Anita Malfatti, pero también reconoce que eran unos, bueno, vamos a decir esta palabra, unos palurdos, unos muchachos inexpertos que no encontraron otra forma de celebrar a la mujer que les traía el cubismo y el expresionismo con un soneto anacrónico absolutamente decimonónico. Esa contradicción es muy hermosa además, muy rica porque habla de la multiplicidad de nuestras amalgamas, que no somos unitarios, no somos homogéneos como cultura, sino que estamos hechos de pedazos, como lo va a decir después el propio manifiesto antropófago, que ensalza y celebra nuestra multiplicidad mestiza como un valor frente a la unidad de la cultura clásica o europea, ¿no? Aunque la cultura europea está fracturada ya desde el último tercio del siglo XIX, lo sabemos desde el impresionismo en adelante para la pintura y desde el simbolismo en adelante para la poesía, ¿no? Es decir, también Europa está fracturándose, pero es un continente que tiene todo un soporte histórico, cultural que no tiene América. América está en pañales, América es, bueno, es joven, es inexperta seguramente, es frágil, es ingenua, es cándida también. Ese éramos así, como bien dices tú, no sé quién eres tú, pero tú, quién fue que habló? Sí, yo. ¿Quién? Elena. ¿Quién?
¿Quién? Elena Elena. Pastor. Ah, Elena, bueno. Sí, sí, me parecía que era como inocentón, me da como cositas, ¿sabes? Eso. O sea, lo veo como así hasta tierno, chico, pobrecito, éramos Eso. así, Eh, perdón. claro, tal cual, sí. Mm, Y por el otro lado, como que también hay algo que me refresca un poco y cuando vimos lo de los futuristas, que eran esos hombres que eran hasta bastante machistas en este planteamiento como muy de fortachón estos hombres, ¿no? Y Sí, no sí. sé, pienso también que tal vez desde esta visión tan del siglo XXI, ¿no? De decir, mira, fue una mujer la que fue a Brasil y llevó las vanguardias, qué interesante, ¿no? Y como esa vuelta Exacto, también que en exacto. el contexto social, con todas nuestras complejidades latinoamericanas, ella inclusive estaba bastante Exacto. mermada y decía, mira, mi obra no es gran cosita tampoco, ¿no? O sea, que hay ahí como unos juegos interesantes, ¿no? Pero bueno, me pareció. Claro, buenísimo. Mm, Buenísima las lecturas que has hecho de esos dos rasgos, ¿no? Que Anita Malfatti siente una tipa que se ha codeado con los expresionistas, con Duchamp, que se hizo amiga de Duchamp en Nueva York, etcétera, etcétera, regrese para acá con aquella modestia, ¿verdad? Para Sao Paulo, después de tantos años formándose fuera, y que lo primero que expone se produce un escándalo en el que todo el mundo la rechaza, y solamente estos muchachos cándidos e ingenuos que están saliendo del cascarón, que vienen del atraso de seguir escribiendo poesía parnasiana en 1917, bueno, es este encuentro buenísimo que deconstruye una situación que es pasatista, digámoslo así, ¿no? Pero es verdad, ahí está la figura de una mujer que es la catalizadora de esas reacciones de renovación para aquellas, bueno, feministas de nuestra época. Eso es un dato importante a, a destacar. Bueno, va a pasar lo mismo, lo vamos a ver en un momento con Tarsila do Amaral, ¿verdad? Que es otra que regresa a Europa, regresa vinculada a una cantidad de artistas importantes y va a dar un vuelco también a la pintura brasilera. Bueno, fíjense, los cuadros que expone la señora Malfatti en esa famosa exposición del año 17. Uno las ve ahorita y dice, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? No pasa nada con esta pintura, que es lo extraño que tiene, que es lo escandaloso que podía ser esta pintura, ¿verdad? El famoso hombre amarelo, el hombre amarillo. Bueno, sí hay algo de cubismo allí, pero más de expresionismo, ¿verdad? Si uno ve este trabajo, uno reconoce la huella, la influencia, sobre todo del expresionismo de Dresde, de un Kirchner, ¿verdad? O de alguno de los miembros del expresionismo de Múnich. Ella tuvo mucha relación con Louis Corinth, uno de los expresionistas más radicales, y es posible que haya sido influida por el uso sobre todo del color de los expresionistas, ¿no? Y un poco el dibujo también, digamos, ese diseño de marcar los contornos de los cuerpos para destacarlos con una silueta como negra que evidencia el rasgo del paso de la pincelada, que no oculta el hecho de que el rostro y el cuerpo están pintados, ¿verdad? Y ahí también la vanguardia, el expresionismo, ya con el fauvismo, se alejó por completo del imperativo, del simulacro, del parecido, de la semejanza entre el cuerpo, el objeto natural y el objeto representado en el cuadro. El mismo uso del color no natural, del color subjetivo, digámoslo así, ya es una aproximación o un inicio importante de la ruptura del arte moderno contra el pasado, eh, bueno, clásico o incluso romántico, aunque ya vemos que en el romanticismo, con un Delacroix, por ejemplo, se anticipa
esta crisis de la representación en el uso precisamente que Delacroix hace del color. Pero aquí el riesgo más grande, yo creo, es el color, ¿verdad? O es a la estudiante, no me acuerdo, rusa creo que se llama, que es de la misma época, bueno, que no pasa nada realmente revolucionario desde, si lo comparamos con el radicalismo de ciertos cuadros del propio Matisse, de la época más radical del fauvismo, o, bueno, con los propios retratos cubistas de Picasso o de Gris. Es decir, aquí estamos todavía dentro de un figurativismo bastante, digamos, cercano al paradigma mimético de la representación de los objetos que se parecen, el simulacro de parecido. Sin embargo, hay un uso muy libre del color que sí emparenta a Anita Malfatti con el expresionismo. Ya eso es un rasgo de avanzada, de vanguardia, la aplicación del color, el uso de un color muy personal, muy particular, en la que no se respetan las tonalidades propias de los objetos tales como son en la naturaleza, sino precisamente la palabra expresionismo viene de este color expresivo, que es un color que habla del estado de ánimo del artista, no es el color de la naturaleza. Recuerden ustedes, por ejemplo, los animales de Frank Marc. Los animales de Frank Marc pueden ser un caballo amarillo, caballos azules, vacas amarillas. Es decir, el color de esos animales tiene que ver más con la sensación que tiene el artista con respecto a ese objeto. Y aquí Malfatti está haciendo eso, ¿verdad? Bueno, la mujer de cabello verde, pienso un poco lo que decía Pastora ahora, decía, bueno, hay algo de candidez, estos muchachitos. Bueno, aquí hay algo todavía de candidez, un cubismo bastante cándido. Si ustedes comparan esta mujer del cabello verde con el retrato de Matisse, de la mujer con sombrero, con la línea verde que le atraviesa la cara, bueno, ven que Matisse en 1905 era más revolucionario que Malfatti en 1917, pero hay que leer esto en el contexto, perdón, de lo que pasaba en Brasil en ese momento en pintura. Y bueno, esto es revolucionario, este cabello verde de la señora, este fondo que no se sabe qué es, bueno, eso es revolucionario en el contexto. Así como lo bello también se define en contextos peculiares. O sea, no hay bello universal, sino dependiendo del contexto en el que aparece una forma. Lo mismo pasa con el carácter revolucionario o vanguardista de un objeto, dependiendo del contexto en el que se coloca. Si en un contexto en el que lo que estaba vigente era la pintura mimética, tradicional, y lo más lejos que se había llegado era una suerte de impresionismo, estas figuras pueden sí incomodar, quizás escandalizar en cierta medida. O la loca, la boba, que es de la misma época, todos estos cuadros pintados entre 1915 y 1916. Bueno, aquí también estamos frente a una pintura que podríamos reconocer aquí también algunas identidades con algunos pintores de la llamada Escuela de Caracas, ¿verdad? El Círculo de Bellas Artes, también un poquito por la misma época, que hay resonancias, por ejemplo, en Marcos Castillo, algunos otros pintores que también trabajaron el color de esta manera expresionista, y tienen muchos retratos en los que va más el contenido subjetivo de cómo el artista ve al personaje que un retrato al pie de la letra de
el personaje, ¿no? Hay un elemento interpretativo aquí y es más importante el color, quizás, la tensión cromática, el dinamismo también de la forma, que propiamente la identificación o el parecido. Aquí tenemos el japonés, bueno, una serie de obras que para nosotros, a la altura de nuestra experiencia visual, ya resultan bastante predecibles, bastante convencionales, ¿no? Pero sin embargo, en el contexto del momento y de la circunstancia cultural e histórica del Brasil del momento, tenía otro sentido. Frente a esta obra es que saltan los críticos, por ejemplo, este crítico Monteiro Lobato, en periódico, el mismo, como reseña crítica de la exposición de Anita Malfatti, bueno, escribe un texto que se llama, a propósito de la exposición de Malfatti, Paranoia o Mixtificación. O sea, ya, digamos, estigmatizando la pintura de Malfatti con un elemento allí de enfermedad, bueno, de exageración, de algo que estaba mal, que estaba algo enfermizo, algo extraño. Hay dos clases de artista, dice Monteiro Lobato. Una compuesta por quienes ven normalmente las cosas, fíjense, y como consecuencia de esto hacen arte, conservando los eternos ritmos de la vida, adoptando para concretar las emociones estéticas los procesos clásicos de los grandes maestros. Bueno, esto ya es la declaración abierta del punto de vista desde el cual Monteiro Lobato está juzgando el trabajo de Malfatti, es decir, está deslindando de una manera bastante mecánica y anacrónica, ¿verdad? Lo que es, primero, que ya nadie puede afirmar que es ver normalmente las cosas, ¿verdad? Ya es el arte, el propio arte en su deriva histórica, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX, puso patas para arriba, o patas, sí, patas arriba, la noción clásica de belleza. Eso ya lo sabemos. Bueno, por supuesto, ya no hay visión normal de las cosas y, por supuesto, no hay eternos ritmos de la vida. Los ritmos de la vida cambian en cada vida y en cada situación histórica concreta, y además las emociones estéticas varían también, se transforman históricamente, y los procesos clásicos, bueno, sirvieron para el momento en que se crearon, ya no sirven para los jóvenes poetas, ¿verdad? Para los jóvenes artistas. Entonces, Monteiro Lobato pertenece, digamos, a la retaguardia del arte, vamos a llamarlo así. La otra especie está formada por los que ven anormalmente la naturaleza, normales, anormales, y la interpretan a la luz de teorías efímeras, la idea de que las propuestas del cubismo, el expresionismo, el fauvismo, el futurismo eran teorías efímeras, que lo que dura es la mirada clásica que recupera los ritmos eternos de la vida, ¿verdad? Como si, bueno, este señor no hubiese leído a Nietzsche o no hubiese leído la poesía de Baudelaire o de Rimbaud, o bueno, todo lo que pasó con el impresionismo en adelante, con qué sé yo, con los trabajos de Degas y compañía. Bueno, esa ignorancia habla también de la naturaleza del campo cultural al que se van a enfrentar estos muchachos con ínfulas de modernidad. Bueno, entonces está criticando Malfatti porque es una novedad, porque es algo que va a pasar pronto, es una moda, una sugestión estrábica de escuelas rebeldes, es decir, de estrabismo, que son artistas viscos, que no ven bien, que no ven normalmente, sino que ven anormalmente, surgidas aquí y allá como forúnculos, imagínate, forúnculos de cultura excesiva. O sea, estos muchachos están como llenos de una enfermedad, una fiebre, y bueno, revientan pústulas
en el cuerpo de la juventud por un exceso de saber, porque saben demasiado, porque se han enterado de demasiadas cosas de las novedades europeas. Son productos del cansancio y del sadismo de todos los periodos de decadencia, fíjense. Además, lo está llamando además decadentes, anormales, decadentes, enfermos además, ¿verdad? Forúnculos, estrábicos, sádicos. Bueno, más no puede ser. Estrellas fugaces brillan por un instante, la mayoría de las veces con la luz del escándalo, y se hunden luego en las tinieblas del olvido, aunque se presentan como hechos nuevos, precursores de un arte del futuro. Nada es más viejo que el arte anormal o teratológico. Nace con la paranoia y con la mistificación. Es aquí un diagnóstico positivista, lo que hace pensar que el positivismo todavía está en vigencia en Brasil en la década del 17, en los años 10, ¿verdad? Hacia el 20. Y bueno, es desde una posición positivista tradicional que él está juzgando la pintura nueva como un arte enfermo, como un arte que repite un viejo fantasma de lo nuevo, que todo arte del futuro es anormal o monstruoso, teratológico, y nace de algo enfermo o decadente. Listo, con eso acabó con la pobre Malfatti. Estas consideraciones son provocadas por la exposición de la señora Malfatti, donde se advierten acentuadísimas tendencias hacia una actitud estética dirigida en el sentido de las extravagancias de Picasso y compañía. Esa artista posee un talento vigoroso fuera de lo común. Pocas veces en una obra distorsionada pueden notarse tantas y tan preciosas cualidades latentes. Cualquiera de esos cuadritos deja entrever cuán independiente es su autora, qué original, qué inventiva, en qué alto grado posee un sinnúmero de cualidades innatas y adquiridas, de las más fecundas para construir una sólida individualidad artística. Entre tanto, seducida por las teorías que ella llama arte moderno, penetró en los dominios de un impresionismo muy discutible y puso todo su talento al servicio de una especie de caricatura. Bueno, aquí Monteiro quiere ser salomónico. Y bueno, quiere reconocer que Malfatti tiene actitudes, que posee una obra con posibilidades, pero que lamentablemente se dejó influir por las locuras de Europa, por las extravagancias de Picasso y demás. Y bueno, que en vez de hacer una obra para la que tenía ya unas cualidades innatas, se dejó seducir por teorías que ella llama arte moderno, puesto entre comillas, y bueno, penetró en ese mundo del impresionismo. Para él lo más extravagante es el impresionismo y el cubismo, y puso todo su talento al servicio de una especie de caricatura. Es una descalificación total de esa pintura. Esa descalificación también nos habla del sentido que pudo tener para los jóvenes el gesto de Malfatti y la reacción de la cultura dominante, de la cultura académica, de la crítica dominante. Eso, bueno, eso daba un soporte para su propio deseo de transformar el espacio cultural brasileño, de cambiar el estatuto de las artes, de experimentar un tipo de arte de acción y de participación que incorporara la cultura popular, la cultura nacional, en un proceso en el que, bueno, los valores de la expresividad del artista estuvieran por encima de los modelos clásicos o de las normas establecidas, ¿verdad? Los modelos de acción y de actuación. Y por eso sacan su primera revista, Claxon, el mismo año 22, de una revista. Como todo movimiento de vanguardia, tiene que tener un medio de divulgación, un medio, creo que lo dijimos en la clase pasada, que también las revistas suelen tener ese carácter no solamente de propaganda del movimiento, sino de integración del movimiento.
cuando un movimiento artístico tiene una publicación, una revista, por ejemplo, fíjense cómo el estudiantismo sale a la palestra con un pasquín, con una hoja volante, y luego construye sus propias revistas, Resonador, Horizonte, etcétera, etcétera, y ahí se afianza y se consolida como movimiento. También los modernistas comienzan con una revista, lo vamos a ver a lo largo de toda este panorama que vamos a recorrer, que estamos ya recorriendo. Bueno, una revista que fíjense se llama Klaxon, con X, con K, para llamar la atención también de la modernidad, la bocina de un automóvil. Recuerden cómo el futurismo pone por encima el valor del automóvil como una belleza nueva. Y aquí es un mensaje de arte moderna, bueno, que va a hablar de lo que ellos piensan que debe ser el arte. Entonces, bueno, es un pequeño manifiesto, la primera salida de la revista. Bueno, que toma la actitud típica del que desafía el orden cultural imperante. Claxon sabe que existe la vida y, aconsejado por Pascal, mira el presente. Claxon no se preocupará de ser nuevo, sino de ser actual. Es la gran ley de la novedad. Claxon sabe que la humanidad existe, por eso es internacionalista, lo cual no impide que por la integridad de la patria Claxon muera y sus miembros brasileños mueran. Esto, por supuesto, es irónico, ¿verdad? Claxon sabe que el laboratorio existe, por eso quiere dar leyes científicas al arte, leyes basadas sobre todo en los progresos de la psicología experimental. Abajo los prejuicios artistas, libertad, pero libertad frenada por la observación. Claxon no es futurista, Claxon es claxista. Claxon sabe que el cinematógrafo existe. La cinematografía es la creación artística más representativa de nuestra época. Es preciso atender la lección. Fíjense, los nuevos artistas ya no tienen como paradigma la pintura, la escultura, las formas clásicas del arte, sino el cine, la fotografía, ¿verdad? Nuevas formas de expresión, el teatro de montaje, etcétera, etcétera. Claxon tiene un alma colectiva que se caracteriza por el ímpetu constructivo, pero cada ingeniero echará mano de los materiales que le convengan. Esto significa que los escritores de Claxon apenas responderán por las ideas que señalen. Esto es lo más parecido que encontramos en este momento a un manifiesto dadaísta, a un manifiesto de Tristan Tzara, por ejemplo, ¿no? La defensa de las contradicciones, por ejemplo, la defensa de las incoherencias, también como un recurso expresivo del arte. Hace 130 años que la humanidad está remoloneando la revuelta, está remoloneando. La revuelta es justísima, queremos construir la alegría, la propia farsa, lo burlesco no nos repugna. Mojados, resfriados, reumáticos por una tradición de lágrimas artísticas, nos decidimos. Operación quirúrgica, extirpación de las glándulas lacrimales, época de las 8 batutas del jazz band, de Cachicarrao, de Carlitos, de Mood y Jeff. Era de la risa y la sinceridad, era de construcción, era de Claxon. Fíjense, aquí la contaminación del arte con todo lo que es actual. ¿Verdad? El estridentismo propugnaba por un arte actualista, de afirmación de lo que se da en el presente, negando toda la herencia del pasado, mandando a la silla eléctrica a Chopin. Aquí dice, bueno, todo esto, ¿verdad? Que suena a pasado y que nos tiene mojados, resfriados, reumáticos por una tradición de lágrimas artísticas, el lloriqueo romántico o sentimental, todo el nocturno de Chopin, la luna como paradigma del sentimiento romántico, etcétera, etcétera. Todo eso va
a la basura. Hay una operación quirúrgica. Vamos a extirpar elementos de ese cuerpo enfermo, las glándulas lacrimales. Basta de lloriqueo, basta de lamentos. Estamos del lado de la farsa, de la burla, ¿verdad? Queremos construir la alegría, no la lamentación, la queja, la idea de que el tiempo pasado fue mejor, volver la cara hacia un pasado arcádico, nostálgico, etcétera, etcétera. Estamos en otro tiempo, el tiempo del cinematógrafo, el tiempo del claxon, el tiempo del jazz, el tiempo de los personajes de las comiquitas o del cine, de las historietas, ¿verdad? Era de la risa y de la sinceridad, era de construcción, era de claxon. Esto es, bueno, lo que debería ser un arte contaminado de actualidad. Y eso es lo que la vanguardia va a proponer. Emiliano de Cavalcanti, con mucho que está ligado al movimiento modernista, es un modernista que como vanguardista fue también bastante, ¿cómo lo diríamos? Bastante poco arrojado, pero sin embargo hay un elemento importante en él que es el punto de vista social y el punto de vista militante políticamente, que también es otro de los elementos que atraviesa la experiencia de la vanguardia en América Latina. Mi modernismo, dice él, y creo que esto lo dice también recordando a la exposición de Malfatti, mi modernismo se coloreó de la anarquía cultural brasileña. Y si de ese modo fallaba, pues sí el don de renacer de los errores en experiencia y el lirismo brasileño. Yo extraje el carnaval carioca, del carnaval carioca, el amor al color, al ritmo, a la sensualidad del Brasil virginal. Y fue esa presencia de una multiforme nación real ante mis ojos, ingenuos y fascinados, lo que me hizo después reír de la afectación de la vieja academia. Fíjense que Cavalcanti tiende a afirmar lo nacional, ¿verdad? Un poco también para distanciarse del modernismo de Malfatti y de lo que ella representa como novedad absoluta en la experiencia del arte, relativa al nivel de experimentación del arte brasileño, y le pone el peso a su vinculación con lo brasileño. Yo soy modernista, a mí me interesa la exploración de nuevas formas, yo abomino de la vieja academia, pero no lo hago por una pulsión modernista neutra, sino porque hay una implicación nacional o nacionalista en el artista de implicar en esa modernización los elementos de la cultura autóctona, el color. Un hombre que viene de Río de Janeiro, Emiliano de Cavalcanti, no es de Sao Paulo, es un pintor que tiene que hacer caricaturas y ilustrar revistas para vivir, no pertenece a la alta burguesía paulista. Yo extraje el carnaval carioca, el amor al color. Él no lo extrae de los experimentos del expresionismo, como le pasa a Malfatti. La revolución del color le viene a él de la revolución popular del color en el carnaval. Le viene la alegría de su pintura o la sensualidad de su pintura, le viene del ritmo propio de la cultura musical, ¿verdad? De la música negra, de todo lo que hay en la cultura brasileña de emotividad sonora. Y bueno, fue esa nación la que me provocó esta pulsión hacia lo moderno, una multiforme nación real ante mis ojos. Es como si él también estuviera cuestionando a todos estos artistas que se formaron de cara al mundo europeo y que luego regresan a Brasil como a readaptarse, a volver a aprender al Brasil que olvidaron. ¿Y qué es lo que va a pasar con muchos de ellos?
y fue esa presencia de una multiforme nación real ante mis ojos, ingenuos y fascinados, lo que me hizo después reír de la afectación de la vieja academia. Y bueno, en la pintura de Cavalcanti, una pintura bastante convencional para nuestra mirada, pero muy contemporánea también de su tiempo, a la par de cosas que estaba haciendo por su lado un Ferdinand Léger, por ejemplo, en Francia, y cómo incorpora a la representación de la figura humana el elemento cultural autóctono negro, ¿verdad? La danza, la música, la exuberancia de los cuerpos, la belleza de la desnudez, bueno, son todo lo que podría estar teñido de brasileñidad. Y aquí tenemos que sí elementos del cubismo, sin duda, pero muy, ¿cómo lo llamaríamos? Diluidos, ¿verdad? En un figurativismo que nos puede recordar a nosotros mucho a este pintor y escultor. Centeno Vallenilla también, pero estaba pensando más en Narváez. Bueno, Si recuerdas, sí, por las pinturas de Narváez, que son bastante, son un poquito más acá en tiempo, estas son casi contemporáneas, porque estas obras de Cavalcanti son de los años 20, finales de los 20 y algunas de los años 30. O sea que son contemporáneas a Narváez. Hay una pulsión allí también sobre un arte que asimila la lección cubista y la adapta a unas necesidades expresivas de lo que es la realidad cultural nacional de cada país, ¿no? Algo pasa también en ese sentido con la escultura de Narváez, ¿verdad? Que incorpora los grandes hallazgos de Rodin y de Brancusi, pero sin salirse de las líneas de una, digamos, de una celebración de la fisonomía negra, ¿verdad? En sus esculturas en madera, en su época figurativa, que es esta misma época. Bueno, Cavalcanti ahí se comunica realmente con Narváez, y bueno, son todas estas, bueno, ¿qué títulos llevan estos cuadros? Samba, ronda de samba, un café, la gente cantando, el rescate de la fisonomía mestiza del brasileño medio, y bueno, la vida de la calle también, la vida sofisticada del Brasil moderno, 5 muchachas de Guaratinguatá, del año 39. Bueno, ahí tenemos aquí, por ejemplo, este cuadro recuerda muchos ciertos cuadros de algunos expresionistas de Dresde, ¿verdad? Que esos que pintaron, por ejemplo, las escenas callejeras de Berlín de los años 10 y de los años 20. Hay también aquí una asimilación de un dato extranjero para representar una realidad nacional. Aquí, en el caso de estas 5 muchachas, se ve que son muchachas de la alta burguesía, que están a la moda, que visten a la moda de la gran ciudad, mientras que los otros son la gente de la favela, la gente de la provincia, la gente que baila y se divierte con sus formas populares, bueno, con una gran libertad en la vestimenta y en la expresión de su sensualidad, mientras que estas señoritas son señoritas acomodadas de los años 30, deportistas, refinadas, que hablan varios idiomas, seguramente tienen chofer, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Cavalcanti está pintando una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Una especie de... Pero se ve el mestizaje de panorama. en estas chicas, ¿no? O sea, se ve el mestizaje.
Sí, aquí está. Claro, no son portuguesiñas, pareciera más portuguesa, y las otras quizás más mestiza, más india, la boca, los labios, incluso esos ojos rasgados, casi indiados, ¿no? Hay propiamente sí una pintura que no podríamos llamar costumbrista, pero sí con muchos datos de la realidad autóctona. Y bueno, aquí ligado a este tipo de pintura está el Vamos a ver, porque Rafael no sabía si le iba a durar. Voy a escribirle. ¿Están ahí? Sí, Sí, sí. ya están. Vamos. Ah, Nosotros sí. Sí. ok, o sea que se fue, exacto. Chao. Hola, chicas. ¿Aló? Hola, ¿me estás Sí, ahí? hola. Ajá. Bueno, mira, hablé con Rafael, efectivamente tiene problemas para conectarse porque se quedó sin saldo. Y no tiene manera. Entonces, pide excusas, dice que bueno, que ya nos vemos la semana que viene, que igual estaba ya concluyendo, pues. Le dije que era una lástima porque de verdad que estaba precioso. Bueno, me encantó las clases. Sí. Entonces, ni Estaba modo. chévere. Bueno, ya estábamos a 5 minutos de terminar. Exactamente, que bueno, que le disculpen, que se los advirtió desde el principio y que efectivamente él cree que ya se quedó aislado. ¿Ok? Bueno, adiós, chicas. Bueno, hasta Nos luego, vemos. chicas. Gracias, Un Gabriela. abrazo. Oh, Chao, gracias. chao. Bye bye. Nos Bye. vemos el viernes, el martes. Chao. Igual cuando puedas montar lo que grabó para...
A Sí, ver, sí, doctor. claro. Ok. Disculpe, Gracias. porque a veces, fíjate que la otra vez yo juraba que había montado las 3 y dije, nada, me la comí, fue buenísimo, fue súper eficiente. Pues no, yo creo que cuando monté las otras 2 todavía no estaba disponible la última. Mm. Dale, bueno, besos, chao, Gracias. Besos. Beso, bye. bye bye.